Realizado el ejemplo 2b, donde ya se incluía conversión y selectividad en la forma de balances de materia a moléculas y balances de materia a grupos atómicos que no se alteran por la reacción química, continuamos con este tema, con este problema número 3, o este ejemplo número 3. Se quema propano con el 125% de la cantidad necesaria de aire para completar la reacción, 25% de exceso sobre la cantidad estequiométrica. ¿Cuántos moles hora de aire se necesitan por cada 100 moles hora de producto de combustión? Bueno, pues como dice el problema, el aire necesario está en un 25% de exceso sobre el estequiométrico para que se produzca la reacción del propano. La reacción del propano la tenemos aquí dibujada. Estequiométricamente está ajustada, o sea, el propano con 5 moléculas de oxígeno da 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. El dibujo de la unidad pues lo tenemos aquí también. A sería en este caso el aire que entra, B sería el propano y los gases que salen pues saldría CO2, agua, oxígeno que no ha reaccionado del aire y nitrógeno que es inerte. Si hubiese conversión y selectividad, pues entonces habría que decir, bueno, pues si la conversión no es del 100%, también sale algo de propano en forma gaseosa. Y si ya hay selectividad, pues ya habría que ver cuál es la reacción secundaria que se produce y en qué cantidad se produce. En este caso, conversión 1, selectividad 1. Hacemos el balance al carbono. El carbono entra con el propano exclusivamente, por lo tanto 3 carbonos por cada propano, 3B, es igual, solo sale como dióxido de carbono, por lo tanto C de CO2. Aquí en este caso, en lugar de plantear los balances con composiciones en moles sería en este caso, pues se va a plantear directamente los balances a la corriente C, pero como si fuesen cada una corriente individual, o sea, corriente individual de dióxido de carbono puro, corriente individual de agua pura, corriente individual de nitrógeno y corriente individual de oxígeno. Efectivamente, el conjunto es la corriente C, que van todas mezcladas, pero para considerar las variables extensivas exclusivamente se suponen como corrientes individuales. De otra forma había que utilizar la composición, que es una variable intensiva, y siempre intentamos utilizar el mínimo de variables intensivas. Balance a 2 átomos de hidrógeno. El hidrógeno entra con el propano, entran 8 hidrógenos, por lo tanto el grupo de 2 son 4, por lo tanto 4B es igual, solo sale como agua con 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto C de agua. Balance a 2 átomos de oxígeno, a un grupo de 2 átomos de oxígeno, el 21% del aire, 0,21A, es igual al oxígeno que sale como CO2, C de CO2, más el que sale formando el agua, 1/2 de C de agua, más el que sale sin reaccionar, que sería C de oxígeno. Balance al nitrógeno, en este caso es un inerte, 79% de la corriente de aire, es igual a la corriente de nitrógeno que sale en C. Y luego vamos a considerar el exceso de oxígeno que entra del necesario estequiométrico. Entonces el oxígeno que entra es el 21% de A, pero eso es igual. Necesario estequiométrico, si entran B moléculas de propano y se necesitan 5 moléculas de oxígeno para que reaccione, pues entonces el oxígeno estequiométrico necesario es 5B. Y el 25% en exceso, por lo tanto sumamos 1 más 0,25. Y este 0,25 es ese 25% en exceso, porque el 1 es el necesario estequiométrico.
Pues con este sistema de ecuaciones elegimos base de cálculo. Vamos a suponer el propano como base de cálculo, B, la corriente B. En la ecuación 1 determinamos C de CO2, con la ecuación 2 determinamos C de agua, con la ecuación 5 determinamos A, con la 4 determinamos C de nitrógeno y con la 3 determinamos C de oxígeno. O sea, aquí tenemos un orden de cálculo que se ha aplicado y los resultados están aquí. Como en la corriente de salida de los gases es el conjunto dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno, se suman las 4 corrientes individuales, que sería la corriente única C, donde salen mezclados todos esos gases. Entonces, como el problema lo que nos dice es que queremos obtener 100 moles de gases de combustión por hora, pues hay que hacer un cambio de base de cálculo, porque los gases de combustión que salen con esta base de cálculo de 10 moles hora de B son 317,62. Por lo tanto, todos estos valores, todas estas corrientes, hay que dividirlos por 317,62 y multiplicarlo por la nueva base de cálculo, que es 100. Y de esta forma obtenemos todas las corrientes que nos pide el problema. Exactamente igual que como el problema del caso anterior, podemos hacerlo suponiendo una conversión del 95% del propano y una selectividad del 90% para la formación de dióxido de carbono. El 10% restante sería para la formación de monóxido de carbono. Este problema se va a dejar indicado. Seguimos con los balances de materia en estado estacionario en sistemas con reacción química. O sea, dejamos ya las unidades y pasamos a sistemas, y aquí hay que definir nuevas variables. Por una parte se va a definir la conversión por paso. La conversión para una unidad ya la habíamos definido anteriormente. La conversión por paso es la misma definición, solamente que aplicada al reactor donde tiene lugar esa conversión. Por lo tanto, son los moles de reactivo limitante que reaccionan en el reactor partido por los que entran en el reactor. En cambio, la conversión total son los moles de reactivo limitante que reaccionan partido por los moles de reactivo limitante que entran en el proceso. La única diferencia es que la conversión por paso está centrada básicamente en el reactor, y la conversión total es a todo el sistema, como si fuese una unidad única. También definimos la razón de recirculación. En este caso sería la relación entre la corriente de recirculación y la corriente de producto, R partido por P, pero igual que puede ser la corriente de producto, puede ser la corriente de purga. Ya veremos más adelante cómo la aplicamos, pero la razón de recirculación es la relación entre la corriente de recirculación y una corriente de salida, normalmente de producto o la de purga. Vamos a considerar ahora sistemas con separación y recirculación. Vamos a suponer inicialmente separación ideal y recirculación. O sea, solamente vamos a recircular los reactivos no consumidos, se van a eliminar los inertes y los productos no deseados. Debemos de incluir una corriente de alimentación fresca para que el ritmo de producción se mantenga. O sea, para alcanzar el estado estacionario tendremos una corriente de alimentación, una corriente de salida de producto, aunque luego entre medias también haya corrientes de recirculación. Y vamos a suponer pues este caso de esta figura. Tenemos un mezclador donde se mezcla la corriente de alimentación con la recirculación, con las
caudales y composición que aquí se muestran, A con una composición XA y R con una composición XR, sale una corriente del mezclador que entra al reactor B con una composición XB, del reactor sale la corriente C con la composición XC, XC sería reactivo sin reaccionar e IC sería producto. Y esto pasa al separador, donde los productos se eliminan y los reactivos sin reaccionar se recirculan. Hemos dicho que va a ser un sistema ideal. Pues aquí tenemos un ejemplo. Sea el proceso para obtener óxido de etileno. Supóngase que la selectividad es del 100% y que se dispone de un separador ideal que separa todo el óxido de etileno de los reactivos no consumidos. La conversión por paso es 50%, 0,5, y se desea obtener una producción de 200 kmol hora de óxido de etileno. Determinar los caudales molares de cada una de las restantes corrientes. La reacción que tiene lugar es el etileno con media molécula de oxígeno, da el óxido de etileno. Vamos a separar en este caso la corriente de etileno de la corriente de oxígeno. Vamos a suponer que son dos corrientes individuales puras. A va a ser etileno, B va a ser oxígeno en unidades de moles hora. C será etileno, C', oxígeno, la entrada al reactor. En el reactor se produce la reacción, con lo cual sale D de etileno que no ha reaccionado, P de óxido de etileno que es el producto y D' el oxígeno que no ha reaccionado. En el separador todo el óxido de etileno se separa y los reactivos etileno y oxígeno se recirculan. Puesto que P es lo que retiramos de producto, R será igual a D y R' será igual a D'. Por otra parte, como D y D' es lo que estamos recirculando, A es el caudal de etileno que estamos metiendo en el mezclador, con D, que es lo que recirculamos, C, por lo tanto, será igual a A más D. Y exactamente igual, C' será igual a B más D'. Por otra parte, en este sistema, como se observa, solamente hay una corriente de salida y es de producto, lo cual implica que tanto el etileno como el oxígeno que se está introduciendo debe estar en proporciones estequiométricas. En caso contrario, el reactivo en exceso se estaría acumulando en el sistema. Entonces, como están en proporciones estequiométricas y el oxígeno necesario es la mitad de moles del etileno que entra, por lo tanto B va a ser igual a A partido por 2. Con lo cual D y C también serían, las primas corresponderían a la mitad de las que no tienen la prima. Bueno, esto es lo que primero que se observa de este dibujo. Vamos a plantear los balances de materia a este sistema. El sistema es todo el conjunto, donde hay dos corrientes de entrada y una corriente de salida. Al carbono, balance al carbono. Entran dos carbonos con la corriente A y salen dos carbonos con la corriente P. Por lo tanto, 2A es igual a 2P. Balance al hidrógeno. Entran 4 hidrógenos con la corriente A, por lo tanto 4A, y salen 4 hidrógenos con la corriente P, por lo tanto 4P. 2A igual a 2P y 4A igual a 4P, las ecuaciones son las mismas, son idénticas. Con lo cual A igual a P. Y luego el balance al oxígeno. Entra B y sale en P un solo átomo de oxígeno. Si estamos considerando el balance a dos átomos de oxígeno, pues entonces B es igual a P partido por 2. Como ya hemos dicho que P es igual a A, por lo tanto B es igual a A partido por 2, o A es igual a 2B, que es precisamente a lo que ya hemos llegado anteriormente al deducir que este sistema
trabaja en estado estacionario y en proporciones estequiométricas. Por lo tanto, A es igual a 2B. En todo el sistema, por lo tanto, los reactivos están en proporción estequiométrica, y lo que se hace a continuación, pues de lo que ya se ha deducido anteriormente, es simplemente imponer balances. Así, de esta forma, P es la corriente de salida, D es la corriente de etileno, D partido por 2 es la corriente de oxígeno que sale del reactor y entra al separador, que son las mismas que se recirculan, D y D partido por 2, se unen a la corriente de alimentación. La corriente de la alimentación era A de etileno, pero como A es igual a P, entonces podemos directamente P, y la corriente de oxígeno era A partido por 2, que era B, por lo tanto se pone P partido por 2. De esta forma, D más P es igual a C, D partido por 2 más P partido por 2 es igual a C partido por 2, con lo cual los balances estarían impuestos. Únicamente en el mezclador, en lugar de poner C, se puede haber puesto P más D. Y la conversión por paso, que dice el problema que es del 50%, pues como se obtiene una molécula de óxido de etileno a partir de una molécula de etileno, pues la cantidad de etileno que reacciona será P y el que entra al reactor es C. Por lo tanto, la conversión por paso será igual a P partido por C igual a 0,5. De esta forma se han eliminado prácticamente todas las incógnitas. Con solamente elegir la base de cálculo, que ya nos da el problema de 200 moles hora, se determina el valor de C y el valor de D. Y ya estaría resuelto el problema.